Hola a todos, bienvenidos. Nosotros somos el equipo número 1, conformado por Marco, Diego, Karen, Dulce y yo, su servidora, Mariana. Y el día de hoy presentaremos nuestro cartel científico titulado Impacto de la desinformación en redes sociales sobre la participación política de los jóvenes universitarios. Antes de comenzar, consideramos importante mencionar que elegimos ese tema porque actualmente las redes sociales forman parte de la vida cotidiana para todos actualmente, especialmente para los jóvenes. Y el día de hoy es muy común que los estudiantes pasen varias horas al día utilizando plataformas digitales como Twitter, Facebook, Instagram y entre otros. Y ya sea para entretenerse, comunicarse o con otras personas o mantenerse informados sobre lo que sucede en el mundo. Con el paso del tiempo, esas plataformas han dejado de ser solamente para entretenimiento y únicamente se ha convertido también en medios de información. Para muchas personas ya no esperan ver las noticias en la televisión o en los periódicos, leerlos. Ahora se conoce los acontecimientos a través de publicaciones, videos cortos o tendencias que aparecen en las redes sociales. Sin embargo, aunque esto facilite el acceso rápido a la información, también representa un gran problema importante. Actualmente, una enorme cantidad de contenido falso, manipulado o sacado de contexto que circula diariamente de Internet. A este fenómeno se le conoce como desinformación. La desinformación puede afectar de manera en que las personas entienden temas políticos, sociales o económicos. Muchas veces los usuarios leen únicamente visuales llamativos o publicaciones virales que forman opiniones sin investigar si la información es realmente verdadera. Además, debido a la rapidez con la que circula el contenido en redes sociales, una noticia falsa puede llegar a miles, incluso millones de personas en cuestión de minutos. Esto provoca que la información incorrecta se difunda muy rápido y genere confusión entre usuarios. Nosotros decidimos enfocarnos específicamente en los jóvenes universitarios porque representa uno de los sectores que más utilizan redes sociales y además son personas que la mayoría están apenas en desarrollo, explorando sus pensamientos críticos, formando opiniones, comenzando a participar más activamente en temas políticos, sociales y entre otras cosas. Consideramos que es importante estudiar esta problemática porque la participación política informada es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad democrática. Cuando las personas toman decisiones basadas en la información falsa o manipulada, esto puede afectar no solamente sus opiniones personales, sino también de la manera en que participan como ciudadanos. Por ello, nuestro trabajo busca analizar cómo influye la desinformación en redes sociales sobre la participación política de los jóvenes universitarios y reflexionar sobre la importancia de promover un uso más responsable y crítico de la información digital. Y a lo largo de esta exposición explicaremos el planteamiento del problema, la metodología utilizada y los resultados obtenidos y finalmente nuestras conclusiones sobre. Para que podamos entender mejor lo que es esta investigación, pues primero necesitamos como que analizar cómo es actualmente el uso de lo que son las redes sociales en los jóvenes de la universidad. Lo que es en los últimos años, pues el acceso a internet ha crecido de una manera como muy drásticamente, ya que hoy en día pues la mayoría de todos los estudiantes tienen el acceso a teléfonos inteligentes y conexiones constantes a lo que es las redes sociales. Y esto pues les permite estar como que informados prácticamente a cualquier hora del día. Aunque esto tiene muchas ventajas, pues también ha provocado que cualquier persona pueda como publicar información sin necesidad de comprobar si es realmente verdadera o de fuentes confiables. Uno de los principales problemas es que pues, las noticias falsas suelen como difundirse mucho más rápido de las que están verificadas. Y esto sucede porque normalmente utilizan como títulos muy llamativos, imágenes alteradas con IA o cosas polémicas. Y esto pues atrae rápidamente la atención y genera muchas reacciones e interacciones.
Además, lo que son las plataformas digitales funcionan mediante algoritmos que muestran contenido relacionado con los gustos e interacciones de cada persona. Y esto pues obviamente como consecuencia atrae que muchas personas terminan viendo únicamente publicaciones parecidas a sus propias opiniones o que dejen de buscar información más completa o verificada. Lo que es en el caso de los jóvenes de la universidad, pues observamos que gran parte de la información política que consumen proviene directamente de lo que son por las redes sociales. Y es porque muchos consideran que estas plataformas son más accesibles y más fáciles de comprender que los métodos antiguos como los que son pues obviamente el periódico, la radio o incluso la televisión. Y pues, o sea, sin embargo, esto también representa un riesgo muy importante, ya que no toda la información compartida en lo que es internet es confiable y pues existen páginas y cuentas que difunden contenidos falsos o manipulados a propósito para generar como que más acciones, conseguir más vistas o influir en las opiniones públicas. También otro aspecto que identificamos es que muchos jóvenes no suelen verificar las fuentes antes de compartir cualquier información. En muchas ocasiones es el contenido que comparten es simplemente porque les parece como que muy interesante o llamativo, y esto pues impacta mucho en que reaccionen o lo compartan más rápido. También pues podemos detectar que la enorme cantidad de información que circula diariamente puede provocar cansancio, confusión o incluso interés hacia temas políticos y sociales. Además, algunas personas sienten como cada vez más difícil distinguir entre las noticias verdaderas o las falsas. Y esto pues lo que termina generando desconfianza en casi todo. Y pues obviamente a partir de esta problemática surgió nuestra pregunta de investigación, que viene siendo de qué manera influye la desinformación en redes sociales en la práctica de política de los jóvenes de la universidad. Con esta pregunta pues lo que buscamos es analizar si el consumo constante de información falsa o no verificada puede afectar las opiniones, las actitudes y la participación política de los estudiantes de la universidad. La importancia de esta investigación radica en que los jóvenes representan una parte fundamental en la sociedad y su participación informada resulta clave para el desarrollo democrático y social del país. Hola, hoy voy a hablarles sobre los problemas sociales y la importancia de investigarlos de manera científica para comprender sus causas, consecuencias y posibles soluciones. Iniciemos con ¿qué es un problema social? Es una situación que afecta negativamente a una comunidad, generalmente como la pobreza, la contaminación, la violencia o la discriminación. Esos problemas impactan en la calidad de vida de las personas y muchas veces limitan el desarrollo social, económico y cultural de un país. Para estudiar un problema social, la forma más adecuada, primero es necesario identificarlo claramente. Hernández y Mendoza mencionan que elegir un tema de investigación requiere observar la realidad y reconocer una necesidad de conflicto social y enfocarse en una situación relevante para poder analizarlo. Esto permite entender mejor que esto que está ocurriendo y el porqué de las cosas, ¿no? Después se debe consultar fuentes confiables para obtener información real y sustancial. Investigar, esto implica datos de libros, artículos, instituciones académicas y documentos oficiales. En todo caso, esto es importante porque muchas veces existen opiniones e información falsa que pueden distorsionar la realidad de un problema. Por ejemplo, si hablamos de la contaminación ambiental, no solo se trata de la basura en las calles, sino en analizar las causas del por qué, cómo el consumo excesivo de las cosas llegan a esta instancia y la mala gestión de los residuos o la falta de conciencia social. También se estudian las consecuencias como por enfermedades, ecosistemas o cambio climático.
Muñoz Rocha señala que investigar también implica reflexionar y proponer soluciones, no basta con identificar el problema. Es necesario pensar estrategias para reducirlo o prevenirlo. En el caso de la violencia, por ejemplo, se pueden analizar factores como la educación, el entorno familiar, las políticas públicas para buscar alternativas o un cambio. Además, estudiar problemas sociales ayuda a desarrollar pensamientos críticos, porque nos permite cuestionar lo que sucede a nuestro entorno. Participar de manera más responsable en la sociedad es algo bueno, en todo caso. En conclusión, investigar problemas sociales es fundamental para entender nuestra realidad y contribuir a la mejora a través del análisis del uso de fuentes confiables y búsqueda de soluciones. Podemos generar conciencia y promover cambios positivos en nuestra comunidad comprendiendo los problemas sociales. Es el primer paso para transformar todo el mundo. Muchas gracias. Después de analizar toda la información recopilada mediante las encuestas, encontramos varios resultados importantes relacionados con el consumo de información política en redes sociales. Uno de los principales hallazgos fue que la mayoría de los estudiantes obtiene noticias e información política principalmente a través de las plataformas digitales y el internet, como en TikTok, Instagram o los YouTube Shorts que aparecen, que vendrían siendo los videos cortos. Esto lo único que demuestra es la enorme influencia que tienen actualmente las redes sociales en la vida diaria de los jóvenes universitarios y en la manera en la que se informan sobre los acontecimientos políticos y sociales. También observamos que muchos estudiantes consumen información mediante publicaciones rápidas, lo que en ocasiones dificulta un análisis más profundo de los temas. Otro tema muy importante es que una parte muy considerable de los encuestados reconoció el haber difundido esta información sin antes haber verificado si los hechos eran confiables y eran verdaderos. Esto solamente refleja que muchas veces la rapidez con la que circula el contenido es más importante que comprobar si realmente esto es verdadero. Asimismo, algunos estudiantes mencionaron que les resulta complicado identificar si una noticia es falsa o es verdadera, especialmente cuando el contenido es compartido por cuentas muy populares o personas muy influyentes. Otro aspecto relevante es que detectamos cierta desconfianza hacia los medios tradicionales de comunicación, pues muchos jóvenes consideran que las redes sociales son más accesibles y rápidas, aunque también reconocen que no toda la información encontrada en el internet es confiable o es verdadera. Además, varios participantes también señalaron que el exceso de noticias y la constante exposición de contenido que es muy contradictorio generan cierto cansancio, estrés o simplemente desinterés hacia este tipo de temas políticos, ya que son diferentes versiones de un mismo tema y no logran tener claro con pruebas, o sea, qué vendría siendo lo que es verdadero. E incluso algunos estudiantes comentaron también que prefieren evitar ciertos temas porque sienten demasiada manipulación de la información en este tipo de redes. En general, los resultados muestran que la desinformación sí tiene un impacto importante en la percepción política de los jóvenes universitarios y puede influir en la manera en la que ellos participan dentro de la sociedad. Discusión y conclusión. Con base en los resultados obtenidos durante nuestra investigación, podemos concluir que las redes sociales influyen de manera significativa en la formación de opiniones políticas entre los jóvenes universitarios. Aunque estas plataformas ofrecen ventajas importantes como el acceso rápido a información y la facilidad para comunicarse con otras personas, también representa un riesgo cuando el contenido difundido no es verificado o contiene información falsa.
La desinformación puede provocar que los jóvenes formen opiniones equivocadas sobre temas políticos y sociales. Además, el exceso de noticias contradictorias puede generar confusión, desinterés o apatía política. Otro aspecto importante que identificamos es que muchos estudiantes no tienen el hábito de verificar las fuentes antes de compartir contenido. Esto contribuye a que las noticias falsas continúen propagándose rápidamente dentro de las redes sociales. Consideramos que esta problemática no solamente afecta a los jóvenes universitarios, sino también a la sociedad en general, ya que la participación ciudadana informada es fundamental para la democracia. Por esta razón creemos que es necesario fomentar el pensamiento crítico y la educación digital dentro de las universidades. Los estudiantes deben aprender a analizar la información, identificar fuentes confiables y cuestionar el contenido que consumen diariamente en Internet. También pensamos que es importante promover una cultura de responsabilidad digital donde las personas comprendan las consecuencias que puede tener compartir información falsa o no confirmada. Además, las instituciones educativas pueden desempeñar un papel importante enseñando herramientas para verificar información y desarrollar habilidades en análisis crítico. En conclusión, la desinformación en redes sociales representa un problema social relevante que afecta la participación política de los jóvenes universitarios. Por ello, es necesario implementar estrategias educativas y sociales que ayuden a formar ciudadanos más críticos, responsables e informados. Muchas gracias por su atención.